Bueno, es tan complejo este tema porque involucra directamente a una familia. Tenemos como víctima a una integrante de la familia Eberhard, como querellante, no solamente al Ministerio Público, digo como acusador, sino como querellante a la propia madre. Y de por medio está otra hermana, o sea, la hija, que fue la condenada a 22 años de prisión. Y tanto es el conflicto que se tiene, que genera muchas dudas, principalmente cuando se escucha el testimonio de cada una de las partes. Para tratar de entender todo lo que pasó a lo largo de este proceso, tenemos a parte y contraparte, a la abogada de la defensa y también a la abogada de la querella, que ya están con nosotros. La doctora Cecilia Pérez, ella es abogada querellante, y está la abogada Paula Vargas, que es la abogada de la defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Un juicio bastante complicado, doctora Cecilia, ¿qué tal? Sobre todo de alto contenido psicológico. Sí, y que es la parte que más nos intriga realmente, porque uno cuando escucha el posicionamiento que adoptó la madre en este caso, es como que rompe totalmente los esquemas. Y ¿de dónde saca tanta convicción y de dónde saca tanta fortaleza para pedir que su hija vaya a prisión? Obviamente del otro lado está una hija muerta, pero en el corazón de una madre uno empieza a indagar y dice, ¿dónde está ese convencimiento? Y quisiera empezar contigo, doctora, en ese punto. ¿Es tal la convicción a la que ustedes llegaron analizando la causa que obligó a una madre a asentar esta postura tan radical? Fue a la inversa. Yo recibí la comunicación de los familiares inmediatamente después del hecho, cuando ya se había realizado el sepelio de Evelyn y ellos querían hacer algo. Entonces nosotros normalmente en ese tipo de circunstancias, como era un hecho demasiado trágico, y la señora no estaba en el país al momento del hecho. Estaba en España. Ella estaba en España. Ella viene para el sepelio, para el velorio y el entierro de su hija. Entonces le digo yo a los familiares que esperen un poco, ¿verdad? Que ante el dolor de la situación, que ese tipo de decisiones uno las tiene que tomar un poco más en frío. Entrar en la causa, involucrarse en un proceso. Porque nosotros como abogados podemos decir muchas cosas, pero cuando uno está en el ejercicio de la profesión tiene también que pensar cuando la persona va a entrar en el proceso, ¿para qué va a entrar? ¿Con qué fin y qué es lo que pretende? Fue así que pasó el tiempo. Yo creo que la señora volvió a España. Un mes y 10 días después del hecho se le detiene a los procesados, los que hoy están condenados por el Tribunal de Sentencia. Y pasado un tiempo, yo vuelvo a recibir la llamada de la familia y me dicen, ahora ya no queremos más esperar. Nosotros queremos entrar en la causa a apoyarle al Ministerio Público y a la Fiscalía porque nosotros creemos que ella fue y queremos también asegurarnos de estar protegidos porque nosotros tenemos información de que ella está intentando salir en libertad. Cuando hablan de estar protegidos, no solamente de que esta chica, la que fue condenada, Marilyn, salga en libertad, sino que tenga también una actitud de violencia hacia su propia familia, ¿o ese no era el miedo, abogada? Sí era el miedo. Ahora puedo decir porque ya pasó el juicio y la señora misma lo verbalizó. O sea que ella es una persona altamente peligrosa. El pedido, o sea, la percepción de la familia es esa, ¿verdad? Al punto tal de que hablando con uno de los integrantes de la familia, tuvimos una conversación sobre cuestiones personales y ese miembro me dijo que ella no quiere tener hijos porque si ella tiene hijos, ella piensa cuántos años va a tener su hijo el día que su hermana salga en libertad. O sea, ese tipo de verbalizaciones surgieron en el marco del ingreso a la causa. Ahora, evidentemente entonces, doctora, que la madre por lo menos estaba semi-convencida que su hija sería la autora moral del asesinato de la hermana. Entendemos que ella recibió también testimonios, algún dato, informes de otro lado para estar tan convencida. No solamente la actitud que presentaba en ese momento la presunta responsable de la autoría moral. Lo que pasa es que en el juicio mismo los familiares relatan otras circunstancias anteriores al hecho que vinculan a la misma Marilyn con relación a Evelyn. Doctora, vamos a hacer allí una pausa, Sí. digo, para ir robusteciendo un poco esa teoría,
porque esta mañana habló la propia señora Frida con el medio de comunicación Radio Monumental y esto era lo que decía. Es lo peor que existe, porque nosotros estamos, mi familia y yo estamos pasando muy, muy mal. Porque aunque pase lo que pase, es mi hija también y para nosotros es muy difícil la familia. La condena es justa. Una cosa había así, se investigó todo. Yo no sé dónde mi hija saca eso que no se investigó. Los números de teléfono entrantes, salientes de mi hija, investigó totalmente todo, está todo bien investigado. Yo no sé qué es lo que más se tenía que investigar, porque el teléfono de mi hija, después de mucho tiempo fuimos a retirar, se controló todito. Yo tengo la carpeta fiscal y ahí en la entrante, salida, las llamadas, todo está escrito en la carpeta fiscal, todo se investigó. El teléfono de mi hija era lo primerito que se investigó. Y la computadora de ella, todo se investigó, no hay nada que investigar más. Señora Frida, usted, todo papá, todo mamá, le conoce perfectamente al hijo, a la hija. ¿Usted le cree capaz a su hija Marilyn de haber ordenado la muerte de su hija, de su hermana? Yo le voy a contar una historia. Cuando ellos se pelearon entre ellos, yo le llamé a Marilyn, a mi hija, y le dije yo a mi hija, que porque ella le amenazó a Evelyn. Yo le dije a ella, ahora cuento, que yo le dije, Marilyn, si es que le sucede algo a tu hermana, vos vas a ser la primera culpable, Marilyn, porque vos no tenés por qué amenazarle a tu hermana ni a su hija, le dije. Y vos vas a ser la primera culpable. Por eso cuando yo llegué de España, ella tenía miedo y no se acercó a mí, porque ella sabía lo que yo le había dicho por teléfono de España a ella. Y ella sabía que yo sospechaba de ella. ¿Es cierto que en algún momento dado su hija Marilyn le llegó a amenazar también a usted? Sí. ¿Cómo? ¿Con matarla incluso? Ella tenía más o menos 18 años y tuvimos una discusión entre madre e hija y ella sacó un cuchillo y me dijo, con este cuchillo te voy a matar. Marilyn era una especie de oveja negra en la familia, es decir, no tenía un relacionamiento directo con su madre. Había un distanciamiento entre ellas. No sé si un distanciamiento, en el sentido de que ella sí tenía un carácter muy fuerte y tenía conflictos, ¿verdad? Pero conflicto regular con la madre, por tener conflicto con la madre, en general no había, ¿verdad? O sea, no era con la madre o... Ella tuvo en su momento de discusión, pero ella con Evelyn tenía una particular, un recelo ya con anterioridad de larga data del hecho en sí. Según la hipótesis, le mandó matar a su hermana, ¿por qué? Hay un componente de pasional, como se dice vulgarmente, que en los términos jurídicos, acá la otra me va a corregir, no es pasional, ¿verdad? Porque pasional decimos cuando hay excitación emotiva, cuando alguien se va y le encuentra a alguien en el acto. Claro, y ustedes sostienen que esto fue premeditado. Sí. No fue una reacción del momento. No fue algo con planes, incluso tuvo el tiempo para contratar a personas. No, y no fue por reacción, claro, porque justamente... Claro, pero había un vínculo que era, digamos, pasional, cuasi secreto entre el ex marido de Marilyn y la víctima. Pero ellos estaban en relación, Evelyn estaba en relación con este sujeto, cuando todavía este sujeto también tenía una relación con Marilyn. Eso es lo que surge de la investigación, de que ellos estaban separados, pero que por los mensajes y por la misma declaración de esta persona, él solía tener encuentros con su ex pareja. Ahora, eso que usted está mencionando es lo que sostiene la versión oficial, pero la defensa también tiene otros argumentos, sobre todo explicando por qué la madre actúa de forma, o sea, por qué la madre pide a la justicia que actúe contra su propia hija. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de interés de por medio, alguna presión de fondo que está obrando sobre esta madre cuya actuación tampoco se entiende demasiado, que a pesar de que es su propia hija, la quiere meter a prisión? Bueno, como primer punto, a lo que se refirieron anteriormente, a la violencia, que ellos dicen que ella es violenta. O sea, ¿cómo, por ejemplo, nosotros nos explicamos, violenta ella durante todo este tiempo? En el penal no existe un documento o una sola versión que diga que ella fue violenta. Imagínense estar privada de su libertad tanto tiempo y más todavía, o sea, no reúnen los requisitos que digan de que ella es una persona violenta. ¿Se hizo algún tipo de perfil psicológico o psiquiátrico? Sí se hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Mira,
no tiene ningún trastorno psicológico. ¿Pero Bueno, qué le si no, dice no Pero ella, algo doctora, tiene, evidentemente algo pasa, o sea, no es una persona 100% con todos sus cabales tampoco. Si la amenaza a su madre, la amenaza a su hermana, o sea, algo hay. ¿O usted no Mira, quiere mencionar por el respeto? tema es, nosotros como hablando de lo que es en sí el hecho, es realmente muy difícil la situación que la misma madre es la que es la querellante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos muchos cuestionamientos que a lo largo del juicio, y no solamente del juicio, del proceso, porque imagínense, como el primer acto llamativo que puedo decirte es una llamada anónima. Una llamada anónima que se efectúa ante el 911. Hoy día, 911, no podés llamar al 911 sin identificarte, sin que el Ministerio Público te diga quién llamó, de dónde llamó. ¿Y cuál fue el rol de la llamada anónima? ¿Para qué se hizo eso? Diciendo cómo fue, dando los números de teléfono y cómo fue el circuito que Marilyn le contrató a Emigdio por intermedio de Guillermo. Pero ¿por qué no se investigó esa llamada anónima? Eso es lo que nosotros decimos. Sí, fue la cabeza de procedimiento. Pero se hizo ese cruzamiento de llamada como corresponde. Se hizo. Sí, se hizo. Inclusive Y aparece orden Marilyn. judicial. y Emigdio, porque no figura, o sea, Emigdio en ningún momento estuvo en el lugar de los hechos. Es el que se indica como el autor, claro, el autor ¿Y ustedes material. creen que esa llamada anónima fue hecha por la pareja? Nosotros creemos, inclusive te digo, en la Cámara de Apelaciones emitió una resolución diciendo que el Ministerio Público investigue a Daniel Centurión. Le dice, se tomó la Daniel molestia. Centurión, expareja. La expareja. de Evelyn. El hombre que jugaba a dos A dos puntas. Claro, puntas. le dice, se tomó la molestia de leer absolutamente todo y le dice al Ministerio Público, investiguen a Daniel Centurión. Aquí hay algo más. Pero ¿por qué ¿Y Daniel qué es Centurión? ese algo más? Bueno, ahí entramos en otra cuestión. Espera un ratito, Sí. vamos a hacer algo. Sí. Vamos a ordenar y a partir de allí empezás a tirar todas las demás Sí. hipótesis. Esto era lo que decía Marilyn, la condenada a 22 años de prisión, Sí. puntualizando precisamente ese detalle que dice la abogada de la defensa. ¿Por qué no se le investigó a este hombre? ¿Y cuál es la sospecha que la propia Marilyn tiene del por qué no se realizó esta investigación? Fíjense. Yo realmente estoy destrozada. Durante todo el juicio oral se evidenció, se empezaron a ver un montón de cosas que apuntaban hacia totalmente otro lado. Ellos se agarraron de una declaración de una persona que cambió de versiones 4 veces. Yo no tengo palabras por lo que pasó, yo estoy destrozada. Tengo 2 hijos que me necesitan. Yo no me esperaba esto. ¿Por qué, Marilyn, escuchábamos durante tus declaraciones en medios de prensa insistiendo en la necesidad de investigar esa llamada anónima y el teléfono de tu hermana? ¿Por qué? Sí, porque yo creo que hay demasiadas muchas cosas. Yo en ningún momento, porque escuché que habían manifestado de que mi hermana estaba metida en drogas. Yo no creo que haya sido mi hermana la que estaba metida en drogas, sino que ella tenía muchísima información referente a drogas. Al señor Daniel Centurión, que era su pareja en el momento que ella fallece, se pudo probar de que el señor está metido en tráfico. Sus amistades, sus relaciones, la forma que empezó a crecer, muchísimas cosas. Y nunca se investigó absolutamente nada. Al señor Centurión nunca se le investigó, ni siquiera sus líneas telefónicas. Bueno, eso es lo que decía Marilyn. Roberto, De pero por ese qué es otro no se elemento investigó. importante que se tuvo en su momento también, que Centurión, Daniel Centurión, que era la que bien dijiste, jugaba a dos puntas con las hermanas, supuestamente estaba involucrado en narcotráfico y que la víctima manejaba informaciones por ser pareja que este hombre estaba involucrado en narcotráfico, pero al dejarse de la víctima podría proporcionar información eventualmente y que por eso le mandó matar. Esa es la información también que o sea, es la tesis que nosotros también manejamos. ¿Pero ¿verdad? no tienen pruebas para poder demostrarlo o sí? Sí, te digo. Porque no sé si se puede, realmente no le quiero mencionar a estas personas en televisión, pero hay 2 personas, las cuales están dentro del narcotráfico, que fueron a visitarle a Guillermo al penal de Tacumbú
¿para qué? En el expediente obran fotos. ¿Para qué? Inclusive... Doctora, es importante que Guillermo... mencione, ¿sabe por qué? Porque si son realmente personas ligadas al narcotráfico, allí nosotros también o la ciudadanía puede estar sacando su conjetura, por lo contrario Claro. pareciera ser que está todo al viento. Sí, por supuesto, o sea, inclusive creo que era Marco Fariña, Fariña es el apellido, en este momento no. Y que pero- supuestamente recibiría 25 millones de guaraníes para matar a este, si es que no cambiaba su versión. Sí, y la persona que cambió su versión 4 veces, o sea, ¿cómo valoras a una persona versión que fue la que 4 cambió? veces? Primero se presentó, al primer acto se presentó ante la Policía Nacional, luego se presenta ante una escribana pública con una certificación de firma, haciéndose responsable de sus dichos, se retracta, luego en juicio vuelve a prestar declaración indagatoria y al culminar el juicio vuelve y cambia de vuelta su versión, Lo que yo es no lo que entiendo, nosotros... doctora, es cómo con todas esas pruebas que ustedes tenían en contra de las personas supuestamente vinculadas al narcotráfico no pudieron salvarle a esta chica Marilyn de ir a la Lo que cárcel pasa por es que 22 la años. carga de la prueba lo tiene el Ministerio Claro. Público. La defensa no tiene por qué demostrar la inocencia porque es el Ministerio Público quien tiene que llegar a la verdad. Y inclusive, para que te diga la Cámara, o inclusive la defensa también, que en ese entonces no la ejercíamos nosotros, le decía, investiguen, o sea, por favor, investiguenle a estas personas. Las llamadas, las cuentas bancarias, inclusive llegaron al taller con un depósito de 250 millones Juan Daniel Centurión. O sea, ¿de dónde ¿Ustedes sacaba creen tanto que dinero? estas personas ligadas al narcotráfico pudieron influir incluso en la voluntad de la propia madre? Mira, eso sí no te puedo decir porque no. Pero ni Ahora- siquiera sospechan. Claro, estamos hablando de un sujeto Sí. que forma parte de una estructura, presuntamente forma parte de una estructura del narcotráfico, y por allí viene la hipótesis de que al parecer hay un dominio pleno en las circunstancias de este sujeto, al punto tal que no es investigado y que también podría incidir en la voluntad de la madre. Incluso- Ahora, es tan complejo el asunto de la demostración, por ejemplo, con elementos convincentes y llegar a una sentencia de la autoría intelectual o moral de un hecho. Entonces, se tuvo que haber recogido elementos lo suficientemente convincentes y probatorios para llegar a esa convicción. Antes que nada, Sí, yo quiero hacer una aclaración con el debido respeto a la abogada defensora. Ellos intervinieron para el juicio oral. Yo entré a la Desde el causa sepelio. 2 meses después de la imputación. La versión de las drogas y de que Jorge Daniel Centurión, que hago una aclaración y que la hice en el juicio, porque la querella recibió la acusación de la defensa de que nosotros le defendíamos a Jorge Daniel Centurión. La familia tiene el convencimiento de que él de alguna manera es moralmente responsable porque él es la manzana de la discordia. Si él no hubiera tratado de conquistarle y se hubiera involucrado con la víctima, hoy seguramente ella estaría viva, ¿verdad? Independientemente de que jurídicamente los jueces no pueden juzgar la moral de las personas. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que acá el tema de las drogas es una cuestión que surge de la boca de Marilyn? Porque la familia dijo que Marilyn fue la que comenzó con la hipótesis de las drogas. 1. 2. Jorge Daniel Centurión fue investigado, así como fue investigado todo el entorno familiar, porque al principio la investigación, y eso lo explicaron los investigadores de la causa que, valga la aclaración, son la élite de investigación de delitos de homicidios, porque son los 2 investigadores, de los 3 investigadores que tuvieron intervención en esta causa, 2 de ellos le encontraron a Vilmar Neneco Acosta. O sea, creemos que eso es una prueba de la credibilidad del trabajo que hizo la policía en este caso en particular. Comenzaron por el entorno, por la víctima y su entorno. De tal es así que en el expediente está la desgrabación del celular de la víctima. O sea, los mensajes, hasta los mensajes eliminados fueron recuperados, en los cuales figura una persona que después resulta ser Jorge Daniel Centurión, que tenía un nombre, otro nombre. O sea, la víctima le había grabado en su teléfono con otro Claro, nombre. porque era una relación Oculta, ¿verdad? Y no tan oculta porque él le manifestó a la madre que él estaba enamorado de Evelyn y la madre le dijo que eso no estaba bien y que a ella no le gustaba nada
eso, ¿verdad? Eso había sido ya antes del hecho. Pero otra circunstancia, y desde ya digo que en la familia no influyó nadie vinculado a las drogas para que ellos tomen la decisión. Fue una decisión muy difícil, muy personal. Nadie vinculado a las drogas está vinculado a la familia en sí. A la familia, cuando hablo de la familia, hablo de la señora Frida y los hijos que están en libertad. O sea, se le investigó a Daniel Centurión y no tenía ningún vínculo con las drogas. No tenía vínculo con el hecho, además de haber cometido... ¿Con el hecho o con las drogas? O sea, con las drogas y con el hecho. Hay un relatorio inclusive en investigación de delitos formulado por Jorge Daniel Centurión, que es convocado por investigación de delitos. ¿Y eso está en la carpeta fiscal? Está. Ahora, doctora, pero independientemente, por el tiempo simplemente, Sí. Las personas involucradas, digo, el presunto autor material, ¿también le citó a esta mujer como la autora intelectual? No, él cuando declara en el juicio, Ujú. porque él declaró también varias veces, el autor material dice inicialmente que no sabe quién le contrata, o sea, quién le contrata a través del intermediario. El intermediario al cual hizo mención la doctora Vargas, y que cambió varias veces de versión, también explicó en juicio por qué cambió su versión. Y a mí me consta porque yo estuve durante la investigación. El abogado que le defendía a Guillermo Escobar, a través del cual se hizo una denuncia que no fue ratificada por Guillermo y que le consiguió la escribana para rectificarse, fue puesto, según Guillermo, por Marilyn. ¿Usted está convencida, doctora, de que esta mujer es la autora moral? Estoy convencida. Y estoy convencida jurídicamente, no por la familia, porque ha sido testigo de todo lo previo. Le hice esta pregunta, perdón, Roberto, porque es muy complejo el tema. No, acá hay una cuestión que a mí me encantaría que la doctora Cecilia pueda precisarnos, porque no participamos de todo el proceso como ella sí lo hizo y conoce a fondo. La defensa dice que se basamentaron para llegar a la conclusión de que Marilyn fue la autora intelectual con esta variación de testimonio de este sujeto. Pero a su criterio, ¿qué elementos se tomó o de qué elementos se valió el tribunal para confirmar y ejecutar esta condena de 22 años? En la primera oportunidad que Guillermo Escobar hace su relatorio, que después es confirmado en fiscalía, él da datos puntuales que coinciden con el cruce de llamadas que ya tenía la policía antes de detenerle, antes de realizar la detención. La detención se hace en base a un cruce de llamadas elaborado con orden judicial, o sea, las extracciones del cruce de llamadas se hizo con orden judicial, que coincide en fecha y en hora con las ubicaciones de las celdas. Por ejemplo, Guillermo dice, el 4 de julio le llamé a Emigdio González, Guillermo el intermediario con Emigdio González. Él me dijo que él estaba en el Abasto. La celda de ubicación de la recepción de la llamada es en el mercado de Abasto. O sea, coincide el testimonio. Coincide. Luego dice, me fui a su casa para hablar con él. En su casa en Villa Elisa. La recepción de la fecha, la hora, de los datos que él da en ese relatorio coincide plenamente con el cruce de llamadas. Dice, hablamos del 4 al 22 de julio y ese día se corta la comunicación porque Emigdio me trae unos celulares cabritos, que es el término que se utiliza de celulares que no tienen rastreo. Se reinicia la comunicación el 3 de agosto, al día siguiente del hecho, donde él me empieza a reclamar el saldo, porque hubo una entrega de 5 millones, reconocida por Emigdio. ¿Cuánto fue el monto? 40 millones en total. ¿Quién recibió esa plata? Emigdio González. El que efectuó el disparo. El que efectuó el O sea, ¿Y 40 millones se pagó por la muerte de pagado Marilyn, por Marilyn. Pagado por Marilyn. de Evelyn. Por Marilyn. Sí. Doctora Paula, su cliente, porque a veces ya no confundimos de nombre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Marilyn. Marilyn es la condenada y Evelyn la fallecida. Marilyn. ¿Tendría una doble personalidad? Usted que ya trató con ella y me imagino que va a seguir tratando, por todo lo que estamos escuchando, por todo lo que está explicando la doctora, pareciera ser que estamos frente a una persona con una doble personalidad terrible. Te soy, en honor a la verdad, no. No. ¿Vos estás No convencida rotundo. de que ella es inocente? Sí, inclusive te digo, nosotros tenemos que basarnos para condenarle a una persona en pruebas. Y nosotros nos encontramos en base a especulaciones. Pero esas documentales de la que acaba de mencionar la doctora no son pruebas. Pero la fiscal dice que
ella se tomó la molestia de realizar de ubicarse en un lugar, trasladarse a tal lugar, dice, en 17 minutos. Y que puede, o sea, es una especulación que ella hace, no puede decir ella, yo me fui y hice, esto no es una prueba. ¿Ustedes van a apelar esta decisión? Sí. Sí. ¿Para ¿Qué le bajar di- la pena o para declararla completamente inocente? Existen un montón, o sea, la investigación es desprolija, no se llegó a investigar, hay muchas cosas que quedaron, como se dice, en el tintero. Nosotros estamos convencidos de que la verdad real no se encontró. En ese cruce de llamadas, Marilyn es un sujeto tácito que es mencionado por las partes, o ella tiene una participación activa también en la comunicación. No, lo que explica el perito de la fiscalía cuando explica en juicio su pericia, porque se hicieron dos pericias. Una es el análisis primario que hizo la policía, que dio origen a la detención, y la otra es la pericia propiamente dicha. Ahí él dice que hay vínculos indirectos. Cuando Emigdio se comunica con Guillermo, Guillermo se comunica con Marilyn. Luego Guillermo vuelve a llamarle a Emigdio. O sea, el vínculo directo es Emigdio, Guillermo, Guillermo, Marilyn, y los vínculos indirectos son Emigdio, Pero Marilyn. ninguno de ellos dijeron fue Directo Marilyn la que nos contrató. Pero no están los mensajes y todo es, jefa, podés pasar a retirar tu chequera. Jefa, tal cosa. Jefa, ya llegué. Jefa, Del celular que del Marilyn celular entregó de Marilyn voluntariamente. pero O sea, no existe jefa. algo, es jefa. Y no existe algo que diga, aquí tengo el dinero, o una prueba que Pero diga ¿qué te dice exactamente. O sea, Marilyn en ¿cómo el vas a sentido especular? ¿qué te dice a vos, Marilyn, en el sentido de que por qué le llaman jefa? Porque él trabajaba en el taller Porque con era su ella. jefa. Era su jefa. No, pero digo porque era un funcionario ahí. Era funcionario del taller de ella. Ahora, hay una cuestión, es muy sensible, doctora, sí, es que esto no se puede sostener. Decíamos, hace poco estuve leyendo un libro de Elio Vera que hablaba justamente del honor y que es un elemento tan subjetivo. Yo quisiera ponerlo en el mismo orden de lo que sería el reproche de autoría intelectual y moral. Si es que no se tiene ese convencimiento y al parecer, como dice la abogada defensora, se están haciendo interpretaciones para vincular a Marilyn. Estamos en un terreno peligroso, como que se está cargando una prueba y montando una especie de prueba para perjudicarle a esta mujer. Y para salvar a otros. ¿Cómo refutamos esa idea que surge? Bueno, yo respeto el trabajo de la defensa, ¿verdad? Ese es el trabajo de la defensa. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que, en primer lugar, por la experiencia, la instigación no es luego una figura, porque la autoría moral es el término vulgar, Sí. el término técnico es instigación, Instigación. en este caso. La instigación no es una figura que sea fácil de comprobar, porque quien usa a otro para cometer un hecho, generalmente no deja No deja demasiados rastros. rastros, si no lo cometería él mismo, ¿verdad? Claro. Sí. Pero sí también tenemos en cuenta que el conjunto de pruebas nos llevan a una misma conclusión. Yo respeto el trabajo de la defensa, pero Marilyn tuvo todo el proceso, tuvo abogados, cambió de abogados, modificó su defensa y ellos nunca ofrecieron una sola prueba que lleve a la duda. O sea, yo también puedo decir que lo que ellos dicen son especulaciones, porque ellos no tienen una prueba ni siquiera. A las personas que le vinculan con el narcotráfico pidieron que se traiga a la vista su expediente para saber si esas personas realmente están vinculadas o no al narcotráfico, ¿verdad? O sea, por dar un ejemplo que es fácilmente comprobable, ¿verdad? Si están privados de su libertad por esos hechos, van a tener un expediente por ese hecho. Y aparte acá está el peso también, doctora, de que la misma madre forma parte acusador o acusadora de su propia hija. Es decir, es un elemento, quiera sea o no, muy importante y vinculante para la justicia. Sí, además de eso, hay otros empleados fuera de la familia. Si quisiéramos hablar de percepciones particulares o subjetivas solamente de la familia, hay otros empleados que confirman la amenaza de muerte recibida desde Marilyn a Evelyn y en la hija de Evelyn. Hay también otro empleado que viene a declarar que ella le solicitó un sicario en 2 oportunidades antes del hecho. O sea, son todas pruebas indirectas que llevan a una sola conclusión. Ahora, lo que usted dijo sí me preocupa un poquitito, doctora. Digo, me plantea un debate hasta doctrinario, si se quiere, porque usted dijo, no presentaron pruebas para instalar una duda y la yo sí carga de la tengo- prueba yo, es... yo aparte de eso, entre paréntesis, ella, discúlpame doctora, dice, no existen pruebas, fotos. Hay 2 denuncias inclusive Guillermo le denuncia a Fariña por amenaza.
existe una persona, Joana también, existen 2 denuncias por amenaza por el hecho, o sea, existe, eso hay, o sea, existe duda. Pero pidieron elevar esa la prueba, doctora. insuperabilidad de la Ni duda es Joana enorme. ratificó en juicio la denuncia. Porque eso hay que pedir elevar la Ni prueba Guillermo para que se pueda ratificó la analizar. denuncia. Convengamos que Guillermo... Sí, vayamos entonces a Joana. Que Guillermo, inclusive, la considerable baja de la pena de a 7 años, inclusive en juicio, diciendo de que el fiscal, con todo que le respeto mucho, se acercó a la defensora pública, Claudia González, a solicitarle de que si le incriminaba a Marilyn, que él iba a tener la pena de 7 años, que de hecho se cumplió. Es algo súper llamativo y se plasmó eso en juicio oral. Lo que también hay que resaltar, que ese mismo Fariña, que supuestamente se encuentra vinculado a las drogas, en juicio, el hermano de la víctima, también hermano de la acusada, declaró que Daniel Centurión un día le confesó que Fariña le dijo que tuvo un romance con Marilyn y que el hijo menor de ellos tenía el mismo nombre, en honor a él. Entonces, si vamos a hablar de la vinculación de Jorge Daniel Centurión con gente de las drogas, también tenemos que hablar de la vinculación de Marilyn con la misma persona. Y si es que le matan para cerrar la idea, porque es una telenovela gigantesca. Mexicana. Si Y es es para que escribir. le mataron a Evelyn porque tenía conocimiento del narcotráfico, ¿por qué no le mataron a Marilyn, que también era pareja de Centurión? Que y tenía también los mismos supuestamente tiene conocimientos? nexos con el narcotráfico. Ahí está O por la lo gran menos duda. conocimiento. O sea, las dos van a tener conocimiento en todo caso. Las dos tendrían que estar muertas hoy si es que tendrían vinculación con el narcotráfico y el narcotráfico tiene alguna vinculación con este hecho. Bueno, esto está tan apasionante que nos olvidamos de nuestros cortes. Gracias por su tiempo a las dos abogadas. Esto va a continuar, van a apelar la decisión del tribunal en primera instancia y vamos a ver cómo termina. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes.